¿Alguna vez has sentido que existe una clave secreta capaz de desbloquear la vida que siempre has soñado? ¿Qué pasaría si alguien te dijera que las pistas para encontrar este código están esparcidas a lo largo de la historia, esperando ser descubiertas? Hoy exploraremos uno de los textos que más ha intrigado a estudiosos y buscadores de la verdad, el Evangelio de Tomás, y una de sus enseñanzas más profundas. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Esta idea de que la divinidad y el poder residen dentro de nosotros refleja conceptos modernos como la ley de atracción y la ley de asunción, que sugieren que nuestros pensamientos y sentimientos tienen el poder de manifestar la realidad. Pero, ¿cómo se relaciona este texto antiguo con estas leyes? Quédate con nosotros mientras desentrañamos estos antiguos misterios y secretos. El redescubrimiento de los textos gnósticos en el siglo XX, incluido el Evangelio de Tomás, marcó un hito en la comprensión de los orígenes del cristianismo y las creencias espirituales antiguas. Descubierto en 1945 cerca de Nag Hammadi, en Egipto, el Evangelio de Tomás se destaca como una recopilación de dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto se enfoca en las enseñanzas de Jesús, en lugar de en los eventos de su vida. El lugar y el contexto arqueológico del descubrimiento no son meros detalles históricos. Son fundamentales para nuestra comprensión de la preservación y transmisión del conocimiento antiguo. Este hallazgo destaca la existencia de una comunidad que valoraba profundamente estas enseñanzas, al punto de ocultarlas para protegerlas de la destrucción. Subraya la importancia de estos textos como testimonios de la resistencia del pensamiento espiritual. Entre sus enseñanzas más sorprendentes, encontramos la afirmación de que el reino de Dios no se encuentra en estructuras físicas, sino dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Esta poderosa idea resuena profundamente con la noción moderna de que la divinidad y el poder creativo residen dentro de cada uno de nosotros, un principio fundamental para entender la ley de atracción. Sugiere que nuestros pensamientos y emociones son capaces de dar forma a nuestra realidad. Pero, ¿cómo se relaciona este antiguo documento con la ley de asunción? El Evangelio revela que al armonizar nuestros pensamientos y sentimientos, tenemos la capacidad de mover montañas. Esta expresión poética sugiere que, al alinear nuestra vibración interna con lo que deseamos, el universo se vuelve receptivo a nuestras intenciones. Cuando el Evangelio de Tomás fue descubierto accidentalmente en Egipto por un grupo de trabajadores, no se podría haber imaginado que este hallazgo revelaría secretos antiguos. Mientras excavaban, no solo encontraron cualquier hallazgo, sino una tumba cristiana primitiva. Dentro, encontraron un gran jarro que contenía 13 manuscritos encuadernados en cuero, que abarcan 48 textos distintos. La mayoría de estos textos pertenecen al gnosticismo, una corriente que ve la salvación como un viaje de iluminación a través del conocimiento esotérico. Entre estos manuscritos estaba el Evangelio de Tomás, ofreciendo una interpretación única de la búsqueda espiritual humana. Según el gnosticismo, somos esencialmente almas en cuerpos físicos, ansiosas de ascender a través de la verdadera sabiduría. En este contexto, Jesús es visto como el portador de luz, el guía que viene a ofrecer liberación de la ignorancia, revelando profundas verdades a un círculo íntimo de discípulos, incluido Tomás. Curiosamente, al explorar diversos caminos espirituales, notamos una convergencia hacia la misma idea. Esta idea sugiere que la inclusión de tales enseñanzas en el canon bíblico contemporáneo podría haber ampliado nuestra comprensión del potencial latente dentro de cada ser. En un enfoque que se aparta significativamente de las narrativas convencionales, el Evangelio de Tomás ofrece una perspectiva que puede ser tanto reveladora como desafiante. Este texto sugiere que la verdadera comprensión y el poder personal emergen no de una adherencia ciega a doctrinas, sino de la introspección y el reconocimiento de la capacidad del individuo para dar forma a la realidad que lo rodea. Al asimilar estas ideas,
El lector puede experimentar una especie de epifanía, reconociendo el poder que tiene para transformar su existencia en una manifestación de lo divino aquí en la tierra. A diferencia de los textos canónicos, el Evangelio de Tomás presenta una representación de Jesús que se aleja de la que tradicionalmente se propaga en el Nuevo Testamento, planteando preguntas críticas entre los líderes religiosos. Hoy se sabe que al menos 45 libros fueron completamente eliminados o modificados extensamente, dando lugar a lo que hoy conocemos como la tradición bíblica occidental. Estas modificaciones borraron enseñanzas fundamentales sobre la interconexión de todo y el lenguaje que articula esta conexión universal. La exclusión de estas enseñanzas plantea la siguiente pregunta: ¿fueron rechazadas debido a una falta de autenticidad o porque representaban verdades universales que se escondieron deliberadamente de las narrativas predominantes? ¿Qué intereses hay detrás de su exclusión? Esta selectividad nos entrega un conocimiento espiritual limitado, pasando por alto la idea revolucionaria de que todos compartimos el mismo poder divino que Jesús manifestó. El poder no debe verse como algo externo y aterrador, sino como una parte intrínseca de nuestra esencia. Reconocer esta unidad podría haber transformado completamente nuestra percepción de la vida a lo largo de la historia. Nuestra diversidad no nos separa. Todos somos expresiones de una sola conciencia, manifestándose de distintas maneras. Imagina aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, enfrentar cada momento como una oportunidad para reconocer lo divino dentro de ti y a tu alrededor. Esta práctica podría transformar la forma en que interactuamos con el mundo, reemplazando la ansiedad y el miedo con una sensación de paz y poder interior. Al sintonizar nuestros pensamientos y emociones, como sugiere el Evangelio, hacemos espacio para crear una realidad que refleje nuestro verdadero ser. Este concepto se ilustra vívidamente en un pasaje del Evangelio de Tomás, que nos ofrece una visión clara del poder que reside en reconocer esta unidad interna. Este pasaje resalta la trampa de creer que el poder supremo está fuera de nosotros. Cuando depositamos nuestra fe en fuentes externas, les permitimos gobernar nuestras vidas, alejándonos de la verdadera fuente de poder y luz que reside dentro de cada uno de nosotros. Al comprender profundamente que todos compartimos una sola conciencia de la que emana todo el poder, allanamos el camino para una existencia más plena y elevada. El Evangelio de Tomás nos recuerda que el verdadero reino no está distante, sino dentro de nosotros y a nuestro alrededor, esperando nuestro reconocimiento para manifestarse. Negar esta verdad esencial nos deja en un estado de necesidad, siendo que nosotros mismos nos queremos. La creencia de que los factores externos gobiernan nuestras vidas nos priva de la riqueza que nos pertenece por derecho. La profundidad de las enseñanzas del Evangelio de Tomás encuentra ecos en otras tradiciones espirituales. Por ejemplo, en el budismo, la idea de que todo lo que buscamos ya está dentro de nosotros resuena con el mensaje de Tomás. Estas similitudes subrayan una verdad universal encontrada en muchas religiones. La búsqueda de la iluminación y el entendimiento comienza con el reconocimiento de nuestra naturaleza divina. En este contexto, las enseñanzas antiguas y modernas convergen, indicando que la verdadera fuerza emerge de nosotros mismos. Las tradiciones espirituales, desde el budismo hasta el cristianismo, nos enseñan que podemos acceder a este poder a través de la oración y la emoción, experimentando la sensación de que nuestras oraciones ya han sido respondidas. Neville Goddard, un pensador influyente en este campo, nos muestra que al imaginar y sentir que nuestros deseos ya son una realidad, allanamos el camino para su manifestación. Esta idea, central en la ley de asunción de Goddard, enfatiza que alinear nuestros pensamientos y emociones con nuestras aspiraciones nos permite hacer realidad nuestros sueños más profundos. Este principio también se aplica a quienes buscan trascender las limitaciones del día a día para transformar la impotencia en fuerza,
el sufrimiento en vitalidad, la inquietud en paz y la escasez en abundancia. Construimos nuestros destinos tanto internamente como por lo que atraemos externamente. El pensamiento, esta fuerza magnética, es nuestra herramienta de construcción y según el principio de que lo similar atrae a lo similar, los pensamientos se materializan. Cuanto más refinados y elevados sean nuestros pensamientos, más poderosos y sutiles se vuelven en su capacidad para dar forma a la realidad. Este proceso de refinamiento está al alcance de todos y sigue leyes universales. Todo en el universo comienza en lo invisible antes de manifestarse en lo visible, en lo ideal antes de convertirse en real, y en lo espiritual antes de materializarse. El reino de lo invisible es la causa, el de lo visible es el efecto, y la naturaleza del efecto siempre está determinada por la naturaleza de su causa. El Evangelio de Tomás y las leyes de atracción y asunción nos invitan a explorar el poder dentro de nosotros. Nos desafían a alinear nuestros pensamientos y emociones con nuestros deseos más profundos, no a través de un pensamiento deseoso, sino a través de un entendimiento profundo de nuestra naturaleza divina. La realización de que el reino de Dios está dentro y a nuestro alrededor puede cambiar tu vida. Intenta dedicar unos momentos de tu día a conectarte con esta verdad, observando cómo afecta tu visión de ti mismo y del mundo. Esta práctica simple puede ser el primer paso para descubrir el poder y la paz que ya existen dentro de ti. Si este video resonó contigo, escribe en los comentarios: ¿tiene sentido para mí? Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las últimas enseñanzas.